algo más, doctor Jordan? Sería un gusto, ¿no? Mientras el doctor Jordan y aquí nuestros amigos se toman el whisky y el vino, se preparan para eso, voy a invitar a que pase por favor a la doctora Rosario Córdoba Garcés. Es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como presidente del Consejo Privado de Competitividad. Adelante. ¿Quiere un micrófono inalámbrico como usted? Mejor, ¿no? ¿Cómo está? Saludo para ti. Muchas gracias. Muy interesante su cuento. Sí, Es verdad. Vieras más, por un día pasamos completo. Me parece muy bien. Muy bien. Porque Bueno, yo tenía una presentación. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya es como tarde, ya creo que se quieren ir, o sea que yo voy a ser bastante breve. Yo quisiera, antes de que pongan la presentación, como rescatar unos conceptos del panel anterior. Y es que mi oficio es, yo soy presidente del Consejo Privado de Competitividad y mi misión en la vida es como generar conciencia sobre dónde están los cuellos de botella en esta economía que hacen que Colombia no sea competitivo. Y cuando uno mira los diferentes, digamos como las diferentes variables que llevan a la competitividad de un país, uno lo que ve es que en Colombia, y esto está en todos los indicadores internacionales, hay una parte en la que fallamos muchísimo y esta parte tiene que ver que es una condición, son como 4 condiciones básicas que tiene una economía para poder competir, las más básicas de las básicas, y es la institucionalidad, la infraestructura, la educación y la salud básica y el ambiente macroeconómico. Y cuando uno analiza qué le pasa a Colombia y por qué es que Colombia no avanza y trabajamos y hablamos de competitividad y hablamos y decimos y tenemos todos los diagnósticos, porque estoy segura que esta mañana aquí han tenido todos los diagnósticos y todo lo que ya sabemos que es lo que hay que hacer y no pasa nada, y todo pasa por la calidad de las instituciones que tenemos. ¿Y qué es finalmente la institucionalidad? Pues la institucionalidad son todas esas como normas formales e informales que existen en una economía que hacen que las personas interactúen entre sí, y si, digamos, no se hacen de la manera adecuada, uno puede tener leyes, normas, uno puede tener lo que uno quiera desde la perspectiva formal, pero si uno no tiene sistemas que hagan cumplir esas normas, pues no sirven para nada. Pero también al otro lado, uno tiene toda esta manera de relacionarse como sociedad, digamos, de cómo es que yo confío o no confío en el otro, y eso también hace, digamos, que la institucionalidad en un país sea muy débil, y en Colombia nuestra institucionalidad es muy débil y mucho tiene que ver con lo que pasa en el sistema de justicia. En el Foro Económico Mundial, en el indicador de competitividad global, Colombia ocupa el puesto 114 entre 140 países en la calidad de sus instituciones, y una que muy clarísima tiene que ver con la justicia. Y todo esto, ¿a qué viene? Viene a que si nosotros verdaderamente queremos competir y queremos que nos vean como un país al cual quiere venir la inversión, tenemos que mejorar en esta calidad de nuestras instituciones, entre las cuales claramente está todo lo que tiene que ver con la justicia. Y en el panel anterior se hablaba muchísimo de productividad, de tecnología, de gente, ¿no es cierto? Y quisiera unir esto porque, de hecho, digamos, dados los problemas que tenemos en esas condiciones básicas que yo les mencionaba, ¿no es cierto?, que son educación, acceso a la salud, infraestructura, institucionalidad. Entonces, nuestra productividad como país, nuestra productividad como lo dice la palabra, nuestra eficiencia es excesivamente baja. Nosotros como país tenemos una productividad en promedio que, si uno la compara con la productividad de Estados Unidos, en Colombia se requieren 4.3 personas para hacer el mismo oficio que hace una persona en Estados Unidos. Entonces, cuando uno empieza a mirar, digamos, la productividad promedio, pues la productividad promedio pues es el resultado de lo que pasa en todos los sectores de la economía, y lo que tenemos que ver es que tenemos que mejorar
la productividad en todos los sectores, tanto sector público, sector privado, y ahí es donde hay que trabajar. Y cuando uno mira cuál es la forma, ¿sí?, de mejorar esa productividad, y eso está ampliamente demostrado. Hay un estudio, por ejemplo, de McKinsey, donde afirma, y después de analizar en 1000 países en desarrollo, que la manera de mejorar la productividad de un país en desarrollo, un país que ellos lo llaman las economías emergentes, es utilizando las tecnologías ya existentes en el mundo, ¿sí? O sea, es simplemente haciendo una transferencia de conocimiento, una transferencia de tecnologías y aplicándolas, y si uno logra hacerlo, aumenta la productividad en un 82%, o sea, no necesariamente tiene que tener la tecnología última, la más disruptiva, que es la que verdaderamente, digamos, tienen los países más desarrollados y que es la que necesitan para mejorar cada vez más su productividad, sino utilizar lo que se requiere, lo que está en el mundo. Pero para ser eficientes en esa transferencia de conocimiento y de tecnología, sí se requiere tener la gente preparada, que sea capaz de adoptar esa tecnología, ¿no es cierto? O como se decía, platanizar esa tecnología y no simplemente hacer un copy-paste, porque claramente pues eso no va a suceder. Entonces, digamos, es productividad, es tecnología y es gente, capital humano preparado, que esté verdaderamente como consciente y educado y tenga las competencias para hacer eso. Y yo brevemente, como desde la competitividad, digamos, miramos todo el tiempo lo que son los indicadores. Simplemente voy a pasar rápidamente por unos indicadores que nosotros en el Consejo tenemos y que son al final los que los inversionistas y los que nos miran desde afuera están siempre mirando en Colombia. Ahí que hice. ¿Quién me puede ayudar acá? Ya. ¿Usted si quiere? Es que, ¿listo? Bueno, entonces simplemente es cómo estamos en eficiencia de la justicia, TIC y eficiencia de la justicia en Colombia, y algunos mensajes finales. Entonces, este es un indicador que me imagino que todos ustedes que están en este tema de la justicia conocen, y es el indicador del Banco Mundial del Doing Business, de cuántos son los días que se requiere en Colombia para hacer cumplir un contrato. Y como vemos acá, pues en Colombia se requieren más de 3 años, entre 3 años y medio para hacer cumplir un contrato, mientras que pues en los otros países, en los países con los cuales competimos, pues digamos un Chile, un Brasil, un Perú, digamos un México, pues los tiempos son muy inferiores. El doctor Jordan hablaba de que llevaba un proceso 14 años, ¿no es cierto? Entonces, digamos, cuando se trata de hacer negocios y cuando uno mira este indicador, uno dice, pues ese país de golpe no me sirve mucho para ir a hacer negocios, porque si tengo algún problema, pues me voy a demorar 3 años en promedio para que me cumplan ese contrato. De otra parte, digamos, durante los últimos años, 5 años, los casos que salieron de la rama judicial superaron a los casos que ingresaron. Y en efecto, digamos, esta es la estadística. Y digamos, de los 100 que entraron, pues salieron 104. Lo que pasa es que hay represados tantos, ¿no es cierto?, más de 1.600.000, que en los siguientes 4 años habría que tener una tasa del 112% para en el año 2018 llegar a tener equilibrado todo el sistema. Debido al alto inventario acumulado, entonces este índice no es suficiente para contar con una justicia al día en el año 2018. Yo sé que aquí hay en 1000 razones, están las tutelas, están 1000 cosas, sí, pero lo que se ve desde la perspectiva de la competitividad es que es una justicia que es ineficiente en el tema de los negocios. Ahora bien, este es el índice de eficiencia de la justicia, y aquí uno que ve, digamos, las partecitas rojas, es donde en efecto casi que los casos que salen sobre los casos que entran más el inventario inicial de casos es donde prácticamente están absolutamente llevados, o sea, donde simplemente, y uno ve que aquí es curioso, ¿no? Digamos, estos amarillitos claros es donde le va mejor, que es Antioquia y Putumayo, son las regiones con mayor eficiencia en la justicia, ¿no es cierto? Sin embargo, digamos, respondieron en menos de un 50% a la demanda de la justicia. Y este es un mapa, cuando uno lo ve que como en un mapa de país,
pues digamos es bastante impresionante que nosotros no seamos capaces, ¿sí? Porque lo que yo digo es nosotros y nosotros somos todos, o sea, no somos capaces de hacer que las cosas se muevan y digamos uno sabe y es importante expandir el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Aquí también se hablaba de eso, acceso a mecanismos, ¿no es cierto?, conciliaciones y arbitrajes como para ayudar a descongestionar, pero no obstante, no sé qué nos pasa, e incluso al sector privado como que muchas veces no se cree en eso, o sea, como que no se creen esos mecanismos alternativos y tampoco se utilizan. Ahora bien, esto yo creo que también todos lo hemos visto y lo hemos oído, o sea, esto, nada de lo que aquí se ha hablado es para nada nuevo. Conectar la justicia con las tecnologías de la información y las comunicaciones podría solucionar muchos problemas de la eficiencia de la rama. Esto ha sido identificado de hecho por diversos actores en varias ocasiones, digamos, esto se repite y se repite y se repite. ¿Y qué? En el Plan Nacional de Desarrollo del año 2014-2018 está ahí, está, digamos, claramente mencionado. En el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, ahí también está. En el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial, también. En el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia también, y en lo que nosotros hacemos todos los años, que es el Informe Nacional de Competitividad, también. No obstante, digamos, y vuelvo a insistir en esa incapacidad que tenemos como país de hacer que verdaderamente las cosas se hagan, ¿sí? Y la implementación de dichas estrategias ha sido muy baja. De hecho, pues aquí en el panel anterior se comentaba como desde el año 93, ¿no es cierto?, se empezó a trabajar esto, después en el año 96, y sin embargo creo que todos los años podríamos hacer un foro idéntico y decir exactamente lo mismo y no pasa nada. Entonces más bien como que lo que tenemos que preguntarnos es qué tenemos que hacer para que verdaderamente las cosas pasen. Digamos, la rama judicial cuenta con sistemas de información obsoletos e incompletos, de este se hablaba, es el sistema de consulta de procesos del siglo XXI, así es como aparece, pero no se encuentra disponible para todos los despachos judiciales. Por ejemplo, los juzgados de descongestión no tienen el sistema, los despachos judiciales que cuentan con el sistema en ocasiones no lo utilizan, no tienen una persona que esté ahí, digamos, encargada como de alimentar el sistema, y el sistema se limita a las actuaciones judiciales. Esto es una foto típica, o sea, Colombia aún cuenta con expedientes judiciales físicos, produciendo congestión, lentitud y problemas de archivo dentro de los despachos judiciales. Esto es como impresionante, o sea, y si se implementara un expediente judicial digital se lograría mejor interacción por parte de los interesados, mayor transparencia en el proceso y celeridad en el proceso. ¿Y por qué digo que a mí me parece impresionante esto? Porque Colombia es un país de desarrollo medio, o sea, Colombia es un país que, dado el nivel ya que tiene de ingreso, debería ser capaz de tener unas condiciones de un país de ingreso medio. O sea, nosotros no deberíamos conformarnos como país con situaciones de esta naturaleza, como tampoco, para poner otro sector, deberíamos podernos conformar como país con la calidad de la educación que tienen nuestros niños o el no acceso siquiera a cobertura de educación. Entonces, cuando uno mira esto, pues a veces a uno le da como risa, ¿no? Y como uno dice, wow, eso sí es increíble, pero ¿cómo hacemos como para salir de esta trampa en que estamos y hacemos que verdaderamente las cosas sucedan? Hay un ejemplo que a mí me parece que es bien útil y es lo que está haciendo la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Y la rama judicial podría replicar un sistema del expediente judicial en línea como el que hoy en día ya tiene la Superintendencia de Sociedades. El superintendente ha venido trabajando como muy juicioso, ¿sí? Y verdaderamente cuando uno mira cómo funciona ese sistema es bastante útil y yo creo que ahí hay una experiencia que nosotros podríamos replicar. Entonces es la administración de justicia eficiente y eficaz y trámites judiciales vía internet. Y bueno, ya para terminar, les dije que iba a ser breve. Una justicia lenta e ineficiente tiene impactos negativos en el entorno de negocios del país y de hecho así es, o sea, por cuenta de nuestra mala institucionalidad o la pobre calidad de las instituciones entre las cuales está la justicia, a Colombia no le va bien
¿no es cierto?, en los indicadores de competitividad. No, obviamente no es únicamente esa razón, ¿no?, pero una de las razones, a pesar de la necesidad de integrar la justicia con las tecnologías de la información y las comunicaciones, Colombia ha avanzado muy poco en este tema y la creación de un expediente judicial en línea mejoraría de manera importante la eficiencia de la justicia. Bueno, aquí termino. Muchísimas gracias.